Estamos en una nueva clase de matemática en segundo medio y hoy día vamos a ver un tema que es un recurrente en matemática que tiene que ver con la racionalización, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo? Es aplicar la racionalización ante fracciones con radicales en el denominador. Es decir, ¿qué pasa cuando yo tengo una fracción que tiene una raíz en el denominador? Debo aplicar una técnica que se llama racionalización. ¿Qué es la racionalización? Tal como está presentado acá, se entiende como el procedimiento en donde se elimina mediante alguna amplificación los radicales ubicados en el denominador de una fracción. Si se dan cuenta, acá tengo mi fracción 9 dividido raíz de 7 más 2. Ya, ese radical tengo que eliminarlo de esa fracción, ¿sí? ¿Y cómo se elimina ese radical de esa fracción? Mediante una operación que se llama racionalización. Son métodos de racionalización. Recordar, cada vez que quiera aplicar la racionalización, debo recordar la suma por su diferencia, ¿sí? Recuerden que la suma por su diferencia es un producto notable, en donde yo tengo dos elementos que en un paréntesis están sumados y en el otro están restados, disculpen. ¿Qué provoca eso? Que esto puede ser expresado como el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, ¿sí? Esto va a ser sumamente importante porque vamos a estar a cada rato aplicando la suma por su diferencia, así que tiene que estar como súper claro ese concepto. Si no se convencen de que esto es equivalente uno al otro, los invito a realizar la multiplicación. X por X, ¿cuánto es? X cuadrado, después el X por Y, después el Y por el X y el Y por el Y, ¿sí? Y vean que les va a dar exactamente eso que está acá. Entonces vamos a tener tipo de racionalizaciones que vamos a tener que resolver. Este es el primer tipo, donde yo tengo raíces en el denominador, solo una raíz. El segundo tipo, donde yo tengo una raíz acompañada de un número. Y el tercer tipo, donde yo tengo una suma de raíces, ¿sí? Así que son esos tres tipos los que vamos a ver. ¿Cuál es la primera racionalización que debemos entender? Es la de que tiene esta forma. Dice, se debe amplificar la fracción por una expresión radical de tal forma que el radicando quede con un exponente igual al índice de la raíz, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo la siguiente fracción? 2 raíz de 3, ¿sí? En este caso tengo un radicando en la parte, tengo un radical, disculpen, en la parte del denominador. Por lo tanto, debo amplificar esta fracción, tal como dice acá, amplificar la fracción, por una expresión radical de tal forma que el radicando quede con el exponente igual al índice de la raíz. Amplificar, recuerden que significa multiplicar numerador y denominador. Como tengo una raíz cuadrada, me convendría mucho que acá el 3 tuviese también estuviese elevado al cuadrado, porque de esa forma la raíz cuadrada con el exponente cuadrado se cancela. Por lo tanto, me conviene mucho racionalizar por raíz de 3. Y noten que voy a escribir esta amplificación para no perderme, ¿sí? O sea, estoy multiplicando arriba y abajo por raíz de 3. Al estar multiplicando por el mismo término, básicamente estoy amplificando. Eso quiere decir que no afecta el valor de la fracción. Se va a generar un equivalente, pero en ningún caso se ve variado el valor de la fracción. Arriba me quedaría. Recuerden que la multiplicación es la única operación que se hace directamente hacia el lado. No la suma, no la resta, no la división. La multiplicación. Me quedaría 2 por raíz de 3, que me quedaría 2. Disculpen, 2 raíz de 3. ¿Sí? Y abajo me quedaría raíz de 3 por raíz de 3, que me daría raíz de 3 al cuadrado. Y eso es lo que quería lograr. Quería lograr que tener el mismo exponente acá arriba que el índice de la raíz. ¿Esto qué me queda? Otros podrían tal vez haber hecho lo siguiente, aplicando propiedades de raíces, me quedaría raíz de 3 por 3, que es 9, y eso me quedaría al final en todo caso me quedaría 3 de todas formas, ¿sí? ¿Esto qué me queda? Me queda 2 raíz de 3, y abajo me queda 3. Y noten que ahí logré deshacerme de la raíz que estaba en el denominador, ¿sí? Otro ejemplo. ¿Qué pasa con las raíces que son de esta forma? Es decir, donde yo tengo un número que está dividido por una raíz más un número o bien por la suma de dos raíces. ¿Qué es lo que dice la teoría? Se debe amplificar por la fracción por el conjugado del denominador. Ya, el concepto de conjugado lo vamos a entender de manera súper sencilla, como este mismo
estos dos elementos, solo que con un signo cambiado. Es decir, que cada vez que nosotros tengamos fracciones de este tipo, lo que vamos a hacer es escribir el mismo denominador, solo que en vez de tener el signo más, que es el signo central, se va a cambiar por un menos. Ahora, si tenemos un menos, se va a cambiar por un más. Pero ojo, solo se cambia el término central, no se cambia el signo de, por ejemplo, el primer elemento. ¿Sí? Y voy a amplificar por ese conjugado de ese número. Vamos a ver un ejemplo del tiro para que se note. ¿Qué pasa si yo tengo la fracción? Voy a poner una súper sencilla. Tengo la fracción 1 partido raíz de 2 menos raíz de 3. Ya, claramente esta fracción hay que racionalizarla. ¿Por qué? Porque tengo radicales en el denominador. ¿Por cuánto la amplifico? ¿Sí? Esa es como la primera pregunta. Entonces voy a multiplicar esta fracción, que es 1 partido raíz de 2 menos raíz de 3, por su conjugado. ¿Y cuál es el conjugado del denominador? Es la misma expresión, solo que con el término central cambiado. Es decir, que voy a amplificar por raíz de 2 más raíz de 3. Raíz de 2 más raíz de 3. Recuerden que amplificar significa que no estoy cambiando el valor de la fracción, así que no sientan que el multiplicar por cosas tan raras va a afectar en algo el valor de la fracción. Mientras respete que ese multiplicar sea en el numerador y en el denominador, no se va a ver afectado el valor. ¿Cómo me queda esto? Me queda 1 por esto que está acá arriba, o sea me va a quedar raíz de 2 más raíz de 3. ¿Sí? ¿Y qué me queda abajo? Abajo me queda, noten, y acá está la importancia de la suma por su diferencia. Tengo dos elementos, raíz de 2 y raíz de 3, raíz de 2 y raíz de 3, que lo único diferente que tienen es el signo. Ese es el mismo modelo de la suma por su diferencia. ¿Y qué me permite hacer la suma por su diferencia de manera inmediata? Es escribir el primer término al cuadrado, o sea, raíz de 2 me quedaría acá al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado, es decir que la raíz de 3 me quedaría al cuadrado. ¿Qué es lo que gané con eso? Lo que se ve acá a continuación. Acá esto se va a eliminar al estar al cuadrado y una raíz de índice 2 se van a cancelar, por lo tanto me va a quedar solo el 2 y acá va a ocurrir exactamente lo mismo, me va a quedar solo el 3. Por lo tanto al final esto me va a quedar como raíz de 2 más raíz de 3 y abajo ¿qué me queda? Esto me va a dar 2 menos 3. O sea que al final me va a quedar, esto se va a transformar en menos 1, ¿sí? Entonces lo puedo dejar escrito como raíz de 2 más raíz de 3 partido menos 1. O bien, si quieren, esto lo pueden expresar como menos raíz de 2 en un paréntesis más raíz de 3. ¿Sí? Esas son como distintas formas de expresarlo. Y ahí, si se dan cuenta, logré eliminar el denominador con el radical. Entonces, ¿qué se propone en el ejercicio? O sea, ¿qué se propone en el libro? Aplicar como distintos tipos de racionalizaciones y la idea es que ustedes logren de alguna forma eliminar la raíz. Por ejemplo, si vemos el caso A, ¿por cuánto debiésemos amplificar esta fracción? Claramente, para eliminar esa raíz de 6, yo necesariamente necesito amplificar por raíz de 6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al multiplicar la raíz de 6 por la raíz de 6 se me va a generar una raíz de 36 y eso es exacto y la puedo eliminar. O bien lo puedo ver como que voy a tener una raíz de 6 por raíz de 6, me va a dar raíz cuadrada de 6 al cuadrado, con lo cual se eliminan y me queda solo el 6. Así que ambas formas son correctas. ¿Qué ocurre en este caso? Que es un poco diferente. Acá tengo una raíz cúbica. Por lo tanto, debo amplificar por algún número de tal forma que acá me quede un 4 elevado al cubo. ¿Sí? Es el caso diferente al de acá. Acá yo buscaba amplificar por el 6 porque 6 multiplicado por 6 me da 6 cuadrado. Entonces, ¿por cuánto debo amplificar acá para que me quede 4 al cubo? Esa es una duda que les dejo planteada a ustedes. Y estos son iguales a los que acabamos de resolver. ¿Sí? La única diferencia es que acá tengo que realizar como dos tipos de racionalizaciones. Primero debo eliminar, hacer una racionalización para eliminar esta raíz que está planteada acá.
Y una vez que elimino esa raíz, me va a quedar 2 más raíz de 3. Debo aplicar una nueva racionalización. ¿Y cuál es el cierre de esta clase? Bueno, los conceptos claves es que la racionalización necesariamente utiliza todas las propiedades de raíces que ya hemos visto, descomposición de raíces. Hay que tener claro los productos notables porque nos van a ahorrar mucho trabajo, por ejemplo, la suma por su diferencia o el cuadrado de binomio, en estos casos nos va a ahorrar trabajo porque nos va a hacer saltarnos pasos. Y más que nada el concepto de racionalización, y les planteo la pregunta, ¿por qué será necesario racionalizar? ¿Por qué molestará que en una fracción el denominador sea una raíz? ¿Sí? Espero que esa respuesta esté a la vuelta. Podemos dar unas décimas por ahí el que conteste esa pregunta. Así que la dejé para el final. Eso, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos y cuídense. Saludos.